Buenas tardes compañeros, me pidieron favor de que les explicara el problema 5.4 de la tarea, el cual dice: un flotador cilíndrico tiene un diámetro de 10 pulgadas y una longitud de 12 pulgadas. ¿Cuál debe ser el peso específico del material flotador, si ha de tener 9 décimos de su volumen bajo la superficie de un fluido cuya gravedad específica es 1.10? Bueno, entonces tratemos de hacer aquí un esquemita, porque ese esquemita nos va a servir para poder ver qué es lo que está pasando en el problema. Entonces yo tengo mi fluido, este va a ser mi fluido, que es un aceite, dice ahí, y dentro de ese fluido tengo yo sumergido un flotador cilíndrico. Entonces vamos a suponer que este es mi flotador cilíndrico, ¿sí? Ese flotador cilíndrico, bueno, realmente no creo que esté de esa manera. Mejor vamos a dibujarlo de otra manera. Vamos a dibujar aquí mi flotador cilíndrico nuevamente. Este es mi fluido y por aquí yo tengo mi flotador cilíndrico. Ahora yo pienso que así va a ser la forma en que está sumergido. Ahora a mí lo que me dice es que 9 décimos del volumen total de ese flotador va a estar sumergido bajo ese aceite. Bueno, entonces veamos. Yo voy a tener fuerzas. En este caso yo debería tener una fuerza que va a ser ocasionada por el peso de este cilindro flotador. Entonces este va a ser mi peso, y la otra fuerza que yo tendría sería mi fuerza de empuje, ¿sí? Ahora, como esto va a estar de manera estática, entonces yo puedo asegurar que la sumatoria de fuerzas en Y va a ser igual a 0. Por lo tanto, la fuerza de empuje menos el peso del flotador debería ser igual a 0. Ahora, veamos. La fuerza de empuje, por la teoría que revisamos en los videos, me dice que la fuerza de empuje va a ser igual al peso específico del fluido donde está inmerso el objeto, multiplicado por el volumen de agua, en este caso de aceite desplazado, por el volumen de aceite desplazado. Ahora, ¿cuál es el peso de este cilindro flotador? El peso no me lo dan, solo me dice que el cilindro flotador tiene un diámetro de 10 pulgadas y una longitud de 12 pulgadas. Pero no, y lo que me dicen es que yo debo calcular el peso específico del flotador, pero el peso de este flotador no me lo dan. Pero si ustedes se acuerdan en las ecuaciones que vimos anteriormente, sabemos que el peso específico de cualquier objeto va a ser igual al peso de ese objeto dividido el volumen, ¿sí? Ahora, este peso va a ser igual entonces al peso específico multiplicado por el volumen. O sea que, retomando la fórmula de la sumatoria de fuerzas, esa que voy a remarcar por acá, retomando esta fórmula, ¿sí? Entonces yo tengo que la fuerza de empuje menos el peso del flotador tiene que ser igual a 0. Ahora, entonces esto implica que la fuerza de empuje va a ser igual al peso del objeto. Entonces ya vimos que la fuerza de empuje va a ser igual al peso específico del fluido, ¿sí? Multiplicado por el volumen de agua desplazado. Esto va a ser igual al peso del flotador. El peso del flotador me dice la fórmula que vamos a marcar ahorita por acá, que es igual a la densidad, al peso específico del flotador, ¿sí? Vamos a poner aquí flotador, multiplicado por el volumen del flotador. Bueno, ahora, el volumen de agua desplazado. El volumen de agua desplazado, aquí me dice el problema que 9 décimos del volumen total de este flotador va a estar bajo la superficie del fluido. Significa que el volumen de agua desplazado entonces va a ser igual a 9 décimos del volumen total del flotador, ¿sí? Ese sería el volumen de agua desplazado. Ahora, el peso específico del fluido.
pero el peso específico del fluido no me lo dan, solo me dicen que tengo una gravedad específica de 1.10. ¿Se acuerdan ustedes que yo abreviaba la gravedad específica o densidad relativa, que es lo mismo, con una letra S? Eso es igual a 1.10, pero esa letra S o esa gravedad específica también es igual al peso específico, en este caso del fluido, multiplicado por el peso específico del agua a 4 grados Celsius. Ahora, el peso específico del agua, a 4 grados Celsius, según nuestras tablas o nuestro formulario, ese peso específico del agua, des en cuenta que estamos hablando en el sistema inglés. Si por ejemplo, tengo pulgadas y tengo pulgadas, entonces es el sistema inglés. Entonces el peso específico del agua en el sistema inglés, buscando en las tablas, me da que es 62.4. 62.4 libras por pie cúbico. ¿Sí? Bueno, entonces de la fórmula que yo tengo aquí, yo puedo despejar el peso específico del fluido. El peso específico del fluido va a ser igual a esa S que ya me la dan, que es la gravedad específica, multiplicado por esa densidad del agua. Por ese peso específico del agua, perdón. Entonces, el peso específico del fluido, que en este caso es aceite, va a ser igual a 1.10 multiplicado por 62.4 libras por pie cúbico. Entonces, retomando nuevamente esta formulita que tengo por acá, retomando esta formulita, me dice que antes de retomar la formulita vamos a saber cuánto es el peso el peso específico del fluido. Entonces eso es lo que yo debo encontrar, ¿verdad? El peso específico del fluido. Entonces permítanme un segundo, vamos a ver. El peso específico del fluido va a ser igual a 1.10 por 62.4 a la hora de multiplicar 1.10. Veamos cuánto sale 1.10 por 62.4. 1.10 espacio 62.4 es igual a 68.64. O sea que el peso específico del fluido es igual a 68.64 libras por pie cúbico. Bueno, ya tengo este dato, entonces ya puedo volver a esta ecuación que tenía inicialmente. Entonces la ecuación me dice que es el peso específico del fluido. Vamos a cambiar aquí de color. El peso específico del fluido, ¿sí?, multiplicado por el volumen de agua desplazado. Ahora, el volumen de agua desplazado, si ustedes se dan cuenta, es igual a 9 décimos del volumen del flotador. O sea, 9 décimos del volumen del flotador. Ahora, esto va a ser igual al peso específico del flotador, que es lo que yo estoy buscando, multiplicado por el volumen del flotador. ¿Sí? Esa ecuación ya la habíamos visto. Entonces, des en cuenta que como el volumen del flotador está en ambos lados del igual, se puede eliminar. Entonces, el peso específico del flotador, que es lo que me están preguntando, va a ser igual al peso específico del fluido multiplicado por 9 décimos. Entonces, el peso específico del flotador, que es lo que yo estoy buscando, va a ser igual al peso específico del fluido, que son 68.64 libras por pie cúbico multiplicada por 9 décimos. Entonces, el resultado sería de 61.78 a la hora de hacerlo con multiplicadora. O sea que el peso específico del flotador cilíndrico va a ser igual a 61.78 libras por pie cúbico. Espero me hayan comprendido. Gracias.